Ya comienza Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama, la señal universitaria, con Mujeres en Movimiento. En el día de hoy tenemos a tres divinas chicas jóvenes militantes universitarias y vamos a hablar con ellas sobre la situación política actual que vivimos a nivel mundial, en Argentina, principalmente en Latinoamérica, y de lo que es militar en la actualidad en la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Bienvenidas a las tres. Bueno, voy presentándolas a las chicas. Nos acompaña hoy Ana Belén Iturrieta. Iturrieta Vivar. Ella es estudiante de Letras de la Facultad de Filosofía, miembro del Centro de Estudiantes y de la agrupación del MU, del Frente. Ya nos va a contar este detalle, igual lo van a pasar ustedes después, ¿eh? Florencia Ficardi, bienvenida Florencia. Muchas gracias. Bueno, ella es estudiante de Trabajo Social y actual presidenta de la Federación Universitaria. Así es. Y Celina Marín. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Celina es de Ideas, es estudiante de Sociología y además es consejera superior por el espacio Ideas, ¿verdad? Sí, bien. Claro. Bueno, chicas, gracias por su tiempo, gracias por estar acá. La idea de hoy era hablar un poco de esto, de la militancia universitaria. En las épocas que vivimos, la situación actual, comprometerse en la militancia política no es algo tan común. Si ustedes lo analizan, por ejemplo, de su curso, de 30 a 40 estudiantes, ¿cuántos están militando de forma activa? Difícil, digamos, verlo. Entonces, nos llamaba la atención que hablemos cómo las mujeres nos comprometemos en la militancia y cómo es el día a día, cómo arrancaron ustedes, por qué militan, cómo llegaron acá. Que nos cuenten eso para la audiencia. ¿Quién arranca? Bueno, arrancamos por acá. Que estoy primero. Bueno, yo alrededor de 6, 7 años en la facultad y comencé en el 2012, apenas entré. Después de vivir las primeras elecciones, me entusiasmó mucho el espíritu. Vengo de una secundaria como la Normal Sarmiento, en la que salí armando el centro de estudiantes y bueno, pero ahí nomás salí en la secundaria, entonces no pude, digamos, vivenciar bien lo que era la dirigencia y cuestiones de esa índole. Entonces empecé militando en la CEPA, un espacio que estuvo y permanece, digamos, en la universidad a nivel nacional. Y bueno, comencé ahí con 18 años, muy pequeñita. Fui coordinadora también del espacio a nivel provincial y bueno, en ese espacio hasta el 2017. Y el año pasado recién pudimos hacer, digamos, como una aglomeración con diferentes personas de diferentes sectores, en donde formamos este espacio que es el MU, Movimiento Universitario Unido. Digamos, bueno, al calor de querer cambiar muchas situaciones e irregularidades que se veían en la facultad, el diario que por ahí vivíamos, fueron 5 años de militancia dura de ese espacio y bueno, y poder abrirnos y estar en otros espacios con también poder recibir otras ideas, nos llevó a conformar este espacio, este movimiento, y nos presentamos a 2 elecciones, las primeras en el 2018 como consejeros y salimos bien, 2 consejos directivos en filosofía y una banca de consejo superior en, bueno, digamos, en el nivel universidad, y luego, digamos, y fuimos por el Centro de Estudiantes de Filosofía, que es en donde, digamos, tenemos la mayor fuerza, aunque estamos sentando pie en otras facultades, y bueno, y pudimos ganar por 4 votos, muy cerquita, digamos, en la segunda fuerza también, fue fue muy buena las elecciones del año pasado de filosofía porque fueron numerosas, fue numeroso el número de votantes que tuvieron y mucha participación, y se vio justamente en esa pelea en las urnas, digamos, voto a voto con los compañeros de la segunda. Y bueno, pudimos ganar y ahí estamos conduciendo y viviendo la transición de 15 años. Claro, mucho tiempo. Mucho, sí. Bien, bueno, Flor. Bueno, yo empecé a militar en el 2014. En un espacio que es del que sigo siendo parte, que es Creando, y en el 2018 nos presentamos a elecciones para federación. Allí es que soy presidenta, además conducimos 2 centros de estudiantes más, que son el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y el de Ciencias Sociales. Tengo la suerte de haber sido parte de este espacio que está conformado por un montón de compañeros que tienen sueños de transformar. Y creo que eso es lo que nos moviliza también a las chicas, supongo, los sueños, ¿no? Creo que no hay que perder eso, porque es lo que nos hace ir siempre por más y seguir caminando.
Yo cómo me sumé, pensaba cuando hacías esa pregunta, siempre me cuesta mucho definir por qué milito, porque es por un montón de cosas, pero sí se me viene a la cabeza lo primero que me movilizó. Yo hacía mucho que tenía ganas de participar de un espacio y no entendía bien de qué, porque bueno, estaba ingresando a la universidad, era como bastante difícil para mí ubicarme en dónde. Sí entendía que tenía que ver con defender las causas que eran justas, porque me molestaban mucho las injusticias. Y siempre tuve como una debilidad o me movilizó mucho ver la generación de los 70, la movilización y la organización de las madres, y creando hacía una charla en el 2014 con de Mayo, y fui a esa charla y ahí me enamoré, o sea, yo lo sentí así como un enamoramiento de la política. Claro. Y a partir de ahí empecé a militar y nunca me pude ir, es un camino de ida. Es un camino de... Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy estamos trabajando mucho desde la Federación Universitaria. Bueno, Edith ha sido la primera presidenta mujer de la Federación. Pero no la última, lo dije, lo digo feliz, no, así no que la última. ella un poco sabe de qué se trata. Intentando legitimar a la Federación como el gremio de representación de los estudiantes, trabajando en ese sentido desde que asumimos. Bueno, desde ahí nos diseñamos cómo iba a ser nuestro camino en la Federación, y terminando el año creo que tenemos muchas cosas para rescatar. Yo asumí en el 2018 y creo que, no sé si una de las imágenes que pasaban era de la marcha que hubo el 30 de agosto Sí. del 2018 en defensa de la universidad pública. Para mí fue muy simbólico porque hacía poquito habíamos asumido en la Federación y convocamos a los sindicatos de San Juan, a los sindicatos de trabajadores, y nos acompañó camioneros, SATSAI, Vialidad, la bancaria. Para mí fue hermosa esa marcha. Y lo pudimos hacer porque empezamos a trabajar con la Federación en una mesa multisectorial donde también hay organizaciones que estuvieron, como la CCC, y bueno, integramos como espacio universitario esa mesa, que para mí fue una de las cosas más importantes que hemos podido hacer por lo simbólico. Claro. Que pudo visibilizar eso, y para mí ver a los trabajadores ahí mezclado con los estudiantes, que creo que es un poco el camino en el que tenemos que seguir transitando, fue muy emocionante, y también como para mí fue como bueno, una marca que me permitió saber que ese era el camino por el que había que seguir caminando. Y ahí hay mucho todavía para Muchísimo. andar. Bueno, Celina. Bueno, yo, como bien vos decías, yo milito en el Espacio Ideas, que es un espacio que tiene militancia dentro de lo que es la universidad y dentro de lo que es el territorio también. De hecho, bueno, conducimos la unión vecinal de uno de los barrios más grandes que tiene San Juan, que es el barrio Parque de Rivadavia Norte, en donde estamos en contacto directo también con el mismo barrio, con las problemáticas que se presentan. Y bueno, yo milito aproximadamente hace 2 años. Y básicamente empiezo a militar a raíz de, bueno, por un lado de la carrera que estudio, que me dio, digamos, las herramientas para poder analizar las problemáticas, la realidad social, y también me dio, digamos, la sensibilidad para poder intervenir en esa realidad, no quedarnos en la casa. Y sin dudas que también a raíz de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, hace 4 años, quien llevó a cabo un gobierno neoliberal y generó una crisis política y económica muy grande, eso también me dio, digamos, pie a empezar a militar en este espacio que es bastante amplio, que conducimos 3 centros de estudiantes, el de la Escuela de Ciencias de la Salud, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería, y en donde, bueno, también estamos en contacto directo con los y las estudiantes, con sus problemáticas, ayudando, dando una mano, representándolos, así que nada, eso. Buen laburo. Bueno, las chicas tienen mucho para contar sobre la militancia y esto que decía recién Celina. Vamos a hablar también de la situación política, porque es algo que lo merece el momento político y lo merece el panel de invitadas que tenemos en el programa de hoy. Así que vamos al primer corte de la jornada de hoy y volvemos con el segundo bloque de Mujeres en Movimiento.
Esta serie surgió como un llamado a la atención de cuidar de nuestro medio ambiente, al estar en contacto con la naturaleza y a ese contacto que nos permite de alguna manera estar en una interrelación con esos otros seres vivos y entrar en armonía con este mundo que habitamos. Y fue un poquito en este mundo en donde todas las sirenas, las bocinas, las cosas artificiales que nos rodean, decir, bueno, me encuentro a mí misma en el contacto con la naturaleza, tomo conciencia de que este planeta Tierra es nuestra casa y es transitorio para nosotros y que tenemos que cuidarlo para muchas generaciones más. El óleo con espátula me permite trabajar sobre la superficie que es un poquito más rígida, la madera, y hacer mezclas sobre la misma superficie, no en la paleta. Así que fue toda una serie trabajada con espátula. Campaña solidaria Agua para Guanacache, una colecta de botellas de agua mineral de medio litro o litro y medio. Las contribuciones se pueden entregar en la recepción del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan en Mitre 396 Este y en las secretarías de extensión dependientes de cada facultad hasta el 15 de noviembre. Guanacache necesita tu ayuda. ¿Hay marsupiales en Argentina? Sí, hay marsupiales, tanto en Argentina como en San Juan. Recordemos que los marsupiales son un grupo de mamíferos primitivos, son del mismo grupo de los canguros que viven en Australia. En Argentina, por ejemplo, tenemos 31 especies de marsupiales reconocidas y de esos 31 especies reconocidos en San Juan viven 5. En general, los marsupiales sudamericanos son mucho más pequeños que los australianos, tienen el tamaño de unos pocos kilos a gramos, son especies, la mayoría carnívoras, están muy adaptadas, incluso viven en las zonas más áridas de la provincia de San Juan. Llegan también a mucha altura, por ejemplo, en la Puna también hay algunos marsupiales que llegan ahí hasta los 3.000 y pico de metros de altura, así que por más que son pocos y son pequeños, están adaptados a vivir en esta zona de vida extrema como es el desierto. Los que viven en San Juan son de los más pequeños que tenemos en Argentina. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Segundo bloque, ya en el programa de hoy vamos a ir directamente a las placas para hablar un poco de la situación política que atraviesa el mundo, Latinoamérica en particular y Argentina. A ver, vamos a las placas. Una lucha que conmueve a América Latina, con una gran victoria de los pueblos del Ecuador. Si vamos poniéndonos un poco en contexto, si se quieren, vamos de norte hacia sur. A comienzos del mes de octubre, cuando largó el decretazo, el gobierno de Ecuador decretó un estado de excepción y fue profundizando la represión, desplegando no solo a la policía, sino también militares. Desató feroces represiones que se han cobrado al menos 7 muertos y más de 500 heridos y cerca de 1.000 detenidos. ¿Sí? Esto fue en Ecuador. Luego de 11 días de una masiva y combativa movilización popular en el hermano país latinoamericano, el paquetazo económico acordado por el gobierno de Lenín Moreno con el FMI fue derrotado. Muertos, más de 500 heridos y cerca de 1.000 detenidos, pero luego de 11 días de lucha podemos decir que ganó, lo cual era un faro, digamos, si quieren, para el resto de Latinoamérica. Vamos para acá, masivas protestas en Haití. Desde mediados de septiembre, Haití está conmovida por una nueva oleada de luchas. Varias semanas, decenas de miles han tomado las calles, denunciando la inmensa corrupción del gobierno y reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Esto es la situación también en qué contexto se producen los reclamos, ¿no? 8 de cada 10 haitianos viven en la pobreza y se estima que al menos 5 millones padecen de inseguridad alimentaria aguda. Esto que nosotros acá en Argentina decimos emergencia alimentaria, bueno, esos son los términos. Según cifras de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, el 20% más rico del país posee el 64% de los ingresos y el 20% más pobre tiene 11% de ingresos. O sea, el 1% de los ingresos. Miren lo que es la diferencia, ¿no? 64% y el resto 1%. Elecciones en Uruguay, esto todavía es un proceso que no ha cerrado, pero está abierto y abona la situación del contexto. Un retroceso importante sufrió el Frente Amplio, una fuerza que podemos decir es pseudo progresista, que continuó y profundizó en sus 3 gobiernos sucesivos la dependencia del imperialismo y la explotación de los trabajadores y los recursos naturales del país. El Partido Nacional, con su candidato Lacal Pou, obtuvo alrededor de 30%, pero en el marco de un crecimiento de partidos abiertamente de derecha, lo cual es preocupante, digamos, las elecciones que terminan ahora acá en noviembre. Siguen las marchas y surgen cabildos populares. Crece la rebelión popular en Chile. Esto es algo que está abierto. El gobierno de Piñera en los últimos días tuvo que realizar cambios en su gabinete y retrocedió con el aumento en las tarifas del Metro de Santiago y otras subas previstas. Sin embargo, esto no frenó la lucha porque las masas ven que esto es solo un maquillaje. Y en las calles se discute la necesidad de cambios de fondo. Cada día más los reclamos pasan por ser políticos, en particular una asamblea constituyente para reemplazar la actual constitución, esto ya está más avanzado, que proviene de la época de Pinochet y la renuncia de Piñera es lo que pide el pueblo, ¿sí? El derecho a vivir en paz. En Chile se lucha y se canta, se baila y florecen expresiones artísticas de todas partes, en todos lados. Como parte de este gran proceso de masas, hay una canción que se ha transformado en un símbolo de las manifestaciones. La letra original es del poeta cantautor chileno Víctor Jara y quien fue cruelmente asesinado a comienzos de la dictadura de Pinochet en 1973. Y es realmente emocionante ver cómo las diferentes bandas de música replican esta canción, ¿no? El derecho a vivir en paz. Lula libre. La liberación de Lula da Silva, quien fue detenido en el marco de medidas represivas y antipopulares del gobierno fascista de Bolsonaro, y su ministro de Justicia Moro. La libertad de Lula fue una esperanza, si se quiere, para Latinoamérica, fue un aire de esperanza, una luz, un faro, y después pasó esto en Bolivia, que pasaron las elecciones en primera instancia, y posterior a eso el domingo nos enteramos de esta noticia, no pasó nada de lo de Lula, y empezó a surgir toda esta solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. Una grave situación que está sufriendo el hermano pueblo por los violentos ataques de la derecha golpista que responde a los intereses imperialistas. Es un golpe fascista, han desplegado todo su odio racial contra la mayoría indígena del pueblo, especialmente en Santa Cruz. Intentan derribar un gobierno que fue elegido legítimamente y el movimiento popular y social de nuestro país, acá en San Juan y en Argentina, se ha solidarizado de forma activa con los hermanos bolivianos. Digamos, todo esto es un contexto que nos ayuda para entender un poco la situación convulsionante que vive Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si esto se charla en las aulas, han sido parte de las movilizaciones que han habido acá, de todo este reguero de luchas que sacuden a Latinoamérica. Seguimos en orden. Sí, claramente nosotros desde el Centro Estudiante en Filosofía lo hemos charlado, digamos, también con nuestros compañeros consejeros para poder visibilizar estas situaciones y no hacer oídos sordos, digamos, a que es un avance del neoliberalismo más burdo, que podemos incluso hasta compararlo con los años 70, que está volviendo a recaer en nuestra Latinoamérica y de las formas, como dije recién, más burdas y violentas. Por lo cual, bueno, digamos, sentando las bases desde el espacio en el que empecé a militar primeramente, siempre nos pareció, por ejemplo, desde la CEPA y con los compañeros por ahí del partido, también del PCR, poder instaurar en la universidad lo que se llama la Universidad del Pueblo
y una corriente que siempre se sentó, digamos, en la base de ser una corriente estudiantil popular antiimperialista. Y sobre todo esta palabra antiimperialismo, que siempre causó un poco de choque y digamos, de saber a qué llevamos, a qué queremos decir con esto, fue una cuestión que siempre supimos llevar esa bandera y poder discutirla, porque, bueno, digamos, en el año 2000, esta época medio de transición, siempre se creyó que no se iba a volver a caer por ahí en estas políticas tan de derecha que atentan contra los derechos básicos, como la salud, la alimentación y la educación sobre todo. Entonces, para nosotros sostener las banderas del antiimperialismo, sobre todo en la universidad, nos da, digamos, la posibilidad de poder discutir la necesidad de que sea autónoma y que sea, digamos, de los estudiantes y que sea del pueblo. No puede venir una multinacional a querer, por ejemplo, como vemos en el país vecino de Chile, poder financiar universidades o estudios y a partir de eso, digamos, alargar sus lógicas de mercados, que son las que van legitimando las prácticas y las enseñanzas que llevan a cabo las universidades. Eso, por ejemplo, se vive mucho en Chile y también se vive la privatización de la educación, que comenzó obviamente primero desde el nivel universitario, que es casi inaccesible, pero lo que llevó sobre todo, digamos, a las grandes revueltas fueron las privatizaciones de otros sectores, como también el nivel primario, lo que le llamamos acá. Esto más en sí lo digo con conocimiento de causa porque tengo familiares chilenos, o sea, tengo familia, mi mamá es chilena, digamos, y hemos estado en contacto con estas cuestiones. Y bueno, son cuestiones desde la educación que pegan muy fuerte, la salud, que también es básicamente inaccesible, y o sea, eso sí lo vivo más de cerca y lo puedo discutir, digamos, de cómo nos quisieron meter ese argumento de que Chile era el país progresista de Latinoamérica, era el país yanqui, la salida, claro, la nueva Norteamérica, en donde llegaban inmigrantes y buscaban sus salidas, cuando en realidad estaba muy marcado ese neoliberalismo, esa desigualdad de clases, en donde vacacionás, digamos, y ves mall, como le llaman ellos, o shopping llenos de turistas, porque en sí el chileno en sí, digamos, de clase media, es difícil que pueda acceder a ciertas cuestiones y por ahí acceden, qué sé yo, a televisores, computadoras, cuestiones de esa índole, pero no pueden acceder, por ejemplo, a una educación. Entonces, como decía recién la compañera, a partir del gobierno de Macri, que hemos vivido tantos recortes nosotros en la educación, que nos quieran establecer estos discursos no es casual, es una avanzada de la derecha neoliberal que viene con todo. Y bueno, y sí rescato que nosotros desde Argentina podemos hacer, todavía podemos hacer frentes de lucha, pudimos trabajar en conjunto con las compañeras, pudimos trabajar en conjunto con la federación, en conjunto con otros espacios, para poder hacerle frente a esta avanzada, sobre todo la educación pública que hemos vivido desde el año 2015 y que esperemos que se dé vuelta en estas nuevas elecciones que traen un granito de esperanza. Así que sí, hay áreas de cambio. Vienen áreas de buenos cambios, digamos, esa palabra ya también quedó como... Quedó vapuleada la palabra sí, cambio sí, también. Sí, pero también fue la palabra que utilizó Néstor cuando gana Néstor en el 2003, habla del cambio también, ¿no? Sí. Pasa que nos quisieron arrebatar tantas cosas, pero no lo lograron. A mí la verdad que me emocionó mucho lo de Lula. Me sentí muy conmovida por lo que pasó, porque me dio una alegría muy grande verlo libre, pero también me dio mucha angustia pensar que pasó 1 año y medio preso injustamente, y eso me hizo pensar, y después, bueno, con lo que pasó en Bolivia, en cuál es nuestra tarea. Yo creo que tenemos que pensarnos cuál es nuestra tarea militante todos los días de nuestras vidas, porque no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, y esto que pasa en el contexto latinoamericano nos lo demuestra. Es una lucha constante y creo que nuestra tarea como militantes estudiantiles hoy es poder transmitir qué significa esto, cuál es la lucha que hay que dar, cuáles son las batallas, porque cuando nosotros podamos construir en la población, en el pueblo, el sentido de pertenencia al pueblo, que creo que es en lo que más hay que trabajar, vamos realmente a poder dar las batallas que hay que dar, porque necesitamos a todos para dar esas batallas, porque
el imperio es muy grande, el neoliberalismo tiene mucha fuerza y necesitamos tener una fuerza como pueblo que la tenemos, pero necesitamos sumar a más compañeros a esa lucha para dar la batalla y vencer. Y así... Esto que está diciendo Florencia tiene que ver con algo que queríamos también abordar, que tiene que ver con el compromiso. Porque yo no voy a ser las viejas y decir, ay, antes cuando nosotros militábamos, ¿no? En los 70, cuando se... No, ahora la militancia ha ido cambiando de acuerdo a la situación política y el compromiso que tienen las agrupaciones estudiantiles con los derechos humanos, con el feminismo y con la situación política está muy marcada y eso es lo que queríamos destacar. Pero el tiempo en la tele vuela, así que estamos llegando al final del segundo bloque. Vamos a ir a un corte y venimos con lo que está por decir Florencia y seguimos con Celina hablando de la situación política y la militancia universitaria. San Juan Inspire Hackathon 2019 de Agroclima, organizado por las Universidades Nacional de San Juan y la de West Bohemia, Praga, además de diferentes asociaciones, del 19 al 22 de noviembre. El objetivo es dar acceso a sensores, servicios climáticos y datos de observación de la Tierra, útiles para la toma de decisión en la agricultura. Inscripciones en la página web del Hackathon. Política, economía, sociedad y medios de comunicación. Todos se encuentran en El Cruce. Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas por Sama TV. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Licenciatura en Astronomía. Licenciatura en Biología. Licenciatura en Ciencias de la Computación. Licenciatura en Ciencias Geológicas. Licenciatura en Geofísica. Licenciatura en Sistemas de Información. Técnico Universitario en Sistemas de Información. Técnico Universitario en Técnico Universitario en Biología. Sí, vos podés elegir. Estudiá en la Nacional. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Tercer bloque ya de Mujeres en Movimiento. Bueno, y estamos hablando del compromiso de las agrupaciones estudiantiles en el marco de la situación política internacional y en Argentina, en el marco de un cambio de gobierno y la militancia con los derechos humanos y todo esto. De todo esto estamos hablando con las chicas y bueno, estaba justo Florencia por decir algo, perdón. Sí, bueno, ya que decías esto del cambio generacional y demás, me parece importante destacar en todo este contexto latinoamericano la situación de Chile y el movimiento estudiantil como punta de lanza, porque fueron los estudiantes los primeros que salieron en Chile a expresarse y a partir de eso empezó una movilización que hasta el día de hoy sigue en pie del pueblo chileno y la verdad que eso me pareció que para nosotros mirarlos y como son una referencia hoy creo a nivel latinoamericano, los estudiantes organizados en Chile, nosotros desde la Federación sacamos un comunicado con eso reivindicando la lucha de los compañeros, también por lo de Bolivia, por lo de Lula. Digo lo de los comunicados porque me parece que tenemos que trabajar también las redes y poder sentar posturas y transmitir a los estudiantes con los que estamos en contacto qué es lo que está pasando, intentarlos interpelar, que no es fácil, pero creo que esa es la tarea, o sea, tenemos que intentar interpelar constantemente y bueno, lo tenemos que hacer por todos los medios posibles, las redes es uno, pero las aulas es el fundamental. Y en general, para concluir un poco, me parece que todo lo que está pasando en Latinoamérica nos tiene que hacer despertarnos, darnos cuenta de que tenemos que levantarnos y acostarnos todos los días
los que intentamos ser militantes y hacer política y que entendemos y que nos duele el sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestros hermanos y que queremos un futuro mejor para nosotros, sabiendo que la lucha es constante. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Linera en uno de los textos que escribió, que creo que era así, era vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, y creo que ahí está encerrado una frase muy famosa de Mao, que dice caer, derrotar, volverse a levantar, volver a ser derrotado, y al final esa es la lógica del pueblo. Sí. Es una frase que fue pasando y se hizo muy famosa, esa es la lógica del pueblo. Y después hablan lo contrario, ¿cuál es la lógica del imperio? Pisonear, dividir, esa es la lógica del imperio. Eso es un escrito que hizo y la verdad que es aplicado a todo, más ahora. Eso ahí, creo que que ese circuito tenemos que dar, y que por suerte en Argentina tenemos hoy la felicidad de que hay un gobierno electo que sabemos que es un gobierno del pueblo y que va a defender los intereses del pueblo, y que también va a ser fundamental para el contexto latinoamericano que se está viviendo, así que creo que tenemos que acompañar y como parte de la institución universitaria y del sistema universitario público y gratuito que tenemos la suerte de que exista en la Argentina, ponerlo a disposición. Sí, sin duda, la verdad que el contexto latinoamericano preocupa y nos duele también todo lo que está pasando. La verdad que con el golpe de Estado en Bolivia, que también significa el mensaje que dan es la profundización del racismo, que es muy preocupante volver a ese mensaje, a ese discurso. Toda la problemática que está pasando en Chile y bueno, en Latinoamérica en general, en Ecuador, como decía una de las placas. Que el desafío de nosotros como militantes es contrarrestar ese discurso, dar a conocer lo que está pasando, dar el debate en las aulas, en la universidad. Es muy importante que nosotros, por ejemplo, no solamente como estudiantes de sociología lo podamos discutir dentro de las aulas, sino que estudiantes de contador, de abogacía puedan discutir estas cuestiones que no son ajenas, porque la universidad tiene que generar profesionales que sean sensibles a la realidad social que vive la sociedad. Y creo que lamentablemente todo este dolor que está sufriendo Latinoamérica y nuestros pueblos están comenzando a ver un faro de luz en México con AMLO, acá en Argentina con Alberto Fernández como presidente electo, quien, bueno, de hecho hoy veía una de las noticias que se ha reunido sociales y que, digamos, esa es la articulación también que tiene que haber los movimientos sociales, los estudiantes, los movimientos indígenas como en Ecuador y en Bolivia. Tenemos que ser quienes damos la discusión, quienes decimos qué es lo que está pasando. Y como militantes estudiantiles, de hecho, bueno, todo este proceso neoliberal que ha sucedido acá en Argentina, como vos preguntabas al principio, hemos participado y hemos estado en las movilizaciones cuando han desfinanciado el CONICET, cuando han desfinanciado la educación pública, cuando la han desprestigiado también a la educación pública. Creo que esa es nuestra tarea, porque sin duda nosotros somos quienes también sufrimos estas políticas, como estudiantes, como jóvenes. También hemos apoyado a los y las docentes en su lucha también, en la lucha de los y las trabajadores. Así que creo que la militancia no se tiene que quizás encerrar en cuanto a lo estudiantil, sino es mucho más amplio que eso, y es una militancia que la llevamos a cabo día a día, a pesar de que, como decía recién, la crisis nos atraviesa a nosotros también y estudiamos, trabajamos todos los días también, militamos. Creo que también tiene mucho de ponerle el corazón y la política, digamos, va muy de la mano de lo que es la solidaridad, de ver a quien tenemos al lado, a nuestro compañero o compañera, y de darle una mano, de que no se quede atrás. Así que nada, creo que ese es el desafío y la tarea que tenemos como militantes. Bueno, y esto que decían también en relación a que la militancia actual, por ejemplo, quizás en otras épocas no era tan así y era una pelea más no sé si más dura, pero más difícil de dar, que tiene que ver con el feminismo. En la universidad tenía una presencia muy fuerte y las agrupaciones, o sea, no sé si hay alguna agrupación estudiantil que no se la juegue en la lucha del feminismo. ¿Quedan todavía?
No, por favor, no me quedé en la UACA, no pasa acá. Vamos ganando. Pero son sus mayores, digamos, es algo que está en agenda de las agrupaciones estudiantiles. Igual esto de las masivas movilizaciones en defensa de la universidad junto con las organizaciones sociales, junto a partidos políticos, junto a sindicatos, son épocas que merecen esto. Recién hacía referencia a algo que me quedó en la cabeza, las luchas en los años 70. Han habido luchas a lo largo de toda la historia. O sea, Argentina es referencia en toda Latinoamérica por el sistema de educación que tenemos nosotros. Y si las agrupaciones estudiantiles no están empapadas de la lucha cotidiana, estamos totalmente fuera, digamos. Sí, yo recién me acordaba de, resaltar, digamos, el papel que ha tenido la universidad en el acompañamiento de estas luchas estudiantiles, sobre todo ante el recorte de presupuesto en la que nos vemos sumamente complicado todos los estamentos de la universidad. Y con respecto, digamos, a esta ola de feminismo que sabemos enaltecer, bueno, con las compañeras, digamos, y supimos cómo llevarla a la universidad, la apertura que ha tenido, tanto, por ejemplo, la creación de la Oficina contra la Violencia de Género y también la primera cátedra sobre género que ha hecho la Facultad de Filosofía. Es como decías vos, ha habido una buena apertura. Sí, hemos estado, digamos, a la altura. Y todas estas movilizaciones somos parte, digamos, todas las agrupaciones estudiantiles, todo es como que algo que atraviesa, digamos. Y son discusiones que transgreden también. Sí, con respecto al feminismo, bueno, nosotros este año tuvimos nuestro 5º Congreso de Políticas Públicas y uno de los ejes fue el feminismo, porque nos parece que hay que dar las discusiones en las aulas y que creo que la universidad en avanzada, tiene que poner en agenda, es lo que tiene que poner hoy en agenda la universidad, el feminismo, la diversidad. Tenemos que poder generar políticas desde la universidad para contener todos estos espacios y para dar respuestas. Y las discusiones las tenemos que dar en las universidades, no podemos escaparle a eso. Eso es fundamental, eso es lo que queremos hablar, porque no solo las políticas, sino desde dentro de la universidad. En el año 2000 elecciones a nivel rectorado, o sea, hay revolución por todos lados y también van a haber elecciones. Y esto es lo que queríamos hablar con ustedes. ¿Cuáles son los temas que tienen que estar en la agenda de la discusión política en las elecciones del 2020? Vamos a ir a un corte y venimos con más Mujeres en Movimiento. Esto es Sama TV. Nuestros temas. La mirada de los universitarios sobre temas de actualidad. Martes, 14:30 horas. En vivo. Por Sama. Señal Universitaria. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Pediatras y psicólogos ponen el tema sobre la mesa. El impacto real de estos nuevos hábitos en las próximas generaciones es aún vidrioso. El fenómeno es tan reciente que existen pocos puntos de referencia. Los adultos, que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. Existe una geometría que no se ocupa solo de las figuras en el plano. Se la denomina geometría espacial, y a través de ella entendemos los cuerpos en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. Así podemos estudiar aspectos como el tamaño y el volumen de los más diversos cuerpos, desde una lata de conservas hasta una pirámide. Necesitamos de esta área del conocimiento el cuerpo geométrico, sino también la interacción entre ellos. Y este conocimiento es útil para una serie de ciencias. Un bosque, por ejemplo, puede estudiarse como un conjunto de formas tridimensionales en el espacio. En el diseño de un objeto, sea un barco, la geometría del espacio juega un rol central. Con el fuerte desarrollo de las tecnologías digitales, como las impresoras 3D, por ejemplo, esta área de la matemática ocupa aún mayor presencia en el mundo de las ciencias.
Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, ya en el cuarto bloque de hoy, hablando de la militancia universitaria y la situación política, como anticipamos, en el año 2020 van a haber elecciones a nivel rectorado. Y no queremos decir que los estudiantes van a marcar agenda, pero es el estamento más numeroso. Entonces, digamos, esta sería la oportunidad de hablar y decir cuáles serían los temas que ustedes consideran estar en agenda, más allá de las personas, sino de los proyectos políticos. ¿Cuáles son los temas que deben estar en agenda y que si no, lo vamos a poner en agenda? ¿Por dónde arrancamos? A ver. Bueno, ya quedó Celina, perdón. Bueno, nosotros desde Ideas pensamos y queremos, digamos, y trabajamos y militamos por una universidad que tenga como ejes principales lo que es la excelencia académica, una universidad que discuta y actualice los planes de estudio, cuáles son los contenidos que van a tener esos planes de estudio. Por ahí pasa que en las carreras los contenidos tienen que ver muchas veces con autores que son, digamos, europeos, con una cierta mirada, digamos, si se quiere, colonialista. Nosotros hacemos hincapié en lo que es el pensamiento nacional, en la historia narrada, contada por nuestros pensadores nacionales, poner en valor a nuestros pensadores. Creo que también tiene que ver con, por supuesto, con lo que hablábamos recién, el feminismo, una universidad que tenga perspectiva de género. Nosotros creemos que el feminismo no tiene que ver solamente con que las mujeres ocupen cargos jerárquicos, sin dudas que es un avance, pero si esa mujer, digamos, no tiene perspectiva de género, no estamos avanzando. La perspectiva de género tiene que ver con reconocer que hay una desigualdad entre el hombre y la mujer y ni hablar con las diversidades sexuales, muchísimo más desigualdad todavía. Entonces creemos que tiene que tener esta perspectiva de género, que se tiene que dar en las aulas, que tienen que haber acciones concretas, que no puede ser, digamos, que a veces tenemos casos de estudiantes, mujeres que son madres y que no se tienen en cuenta. Hoy en día sabemos muy bien que el rol de la crianza sigue estando puesto en la mujer y a veces se les complica ir a cursar con sus hijos o sus hijas. Creemos que tiene que ver con eso y por supuesto también que haga eje en lo que es la extensión, que pueda tener proyectos, prácticas comunitarias donde los y las estudiantes pongan en ejercicio sus conocimientos y que también eso va a contribuir a generar profesionales mucho más sensibles a la realidad social del momento. Bueno, en rasgos generales, básicamente eso es lo que creemos que tienen que estar en la agenda. Y bueno, y sin duda, me estaba olvidando, el tema de, por supuesto, una universidad mucho más inclusiva. Nosotros desde Ideas tenemos un proyecto que es la FEDU Móvil, que llevamos la feria educativa a todos los departamentos de la FEDU Móvil. Llevamos la feria educativa de la universidad a diferentes departamentos de la provincia y nos hemos topado con situaciones realmente muy difíciles en las que nos comentan las profesoras, los profesores, que esas chicas no ven a la universidad como una posibilidad en el día de mañana. Mucho menos a veces tienen conocimiento de que la universidad es gratis, tampoco tienen conocimiento de las becas a las que pueden acceder. Entonces creo que la universidad tiene que abrir sus puertas, tiene que llegar a todos los rincones de la provincia, a todos los sectores. Nosotros creemos en la universidad de los hijos de los trabajadores y las trabajadoras. Que creo que desde Ideas esa es la universidad que queremos y por la cual militamos y bueno, y el día de mañana apoyaremos al candidato o a la candidata que tenga como eje los que acabo de nombrar. Un programa así, un programa similar. Chicas, a ver. Bueno, yo creo que necesitamos una universidad que nos escuche a todos los sectores. En ese sentido, no como proyecto o no me acuerdo cómo lo habías definido, o como programa, pero digo, conceptualmente necesitamos una universidad, candidatos, candidatas, y ojalá que candidatos, candidatas que nos puedan escuchar en esta etapa de campaña y después, una vez que asuman, creo que necesitamos eso. Primero que escuchen a todos los sectores de la universidad porque los estudiantes tenemos mucho para decir, los no docentes, los graduados también, necesitamos diálogo, necesitamos una universidad en la que haya diálogo.
que haya diálogo recíproco, donde les interese saber lo que tenemos para decir. En ese sentido creo que los estudiantes tenemos mucho para aportar. Nosotros necesitamos una universidad que nos dé espacio a los estudiantes, una universidad democrática. Y aprovecho para contarles... puntuales, digamos. Hay cosas puntuales que atraviesan gestiones también. Está bueno que se ponga en agenda, ¿no? Tal cual. Aprovecho para contarles que estamos trabajando desde la Federación Universitaria y convocando a toda la comunidad universitaria a ser parte de un proyecto que presentamos a principio de año, que es un proyecto para generar una paritaria estudiantil. Este proyecto ya está en la Comisión de Reglamento avanzando y lo que propone es analizar el diálogo entre... bueno, está el videíto. Ahí va pasando el video. Entre las autoridades, o sea, el ejecutivo de la universidad, las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan y los estudiantes representados a través de su gremio, que es la Federación. Para nosotros esto es fundamental porque es un espacio que nos va a permitir plantear temas que no tenemos espacio donde plantearnos y también darle legitimidad a la Federación como órgano gremial. Lo que decía de Chile para mí es muy representativo porque fueron los estudiantes organizados. Nosotros necesitamos legitimar la herramienta gremial de los estudiantes, que es la federación, que son los centros de estudiantes. Y bueno, la paritaria un poco viene por eso y para dar la discusión de temas de mucha profundidad que necesitamos darlo desde la gremial. Después creo que sin lugar a dudas la próxima gestión tiene que tener en agenda el feminismo y los temas de género, sí o sí. No le podemos esquivar, lo decía recién, no le podemos esquivar a eso. Lo tiene que tener en agenda, pero no para llevarlo a las aulas y demás. Eso lo necesitamos que lo hagan los docentes, los centros de estudiantes, la federación, pero lo tiene que tener en agenda para generar políticas. Claro, bien. Para dar respuesta a eso, para contener, para realmente atender esa demanda, que es una nueva demanda y sobre todo una demanda de la juventud. Y también me parece que necesitamos una universidad que avance hacia las nuevas herramientas, necesitamos una universidad que sea innovadora, que incorpore las nuevas herramientas que tenemos de informática y demás. Yo creo que lo de educación a distancia es un gran proyecto y que hay que seguir caminando para avanzar en ese proyecto y para que se pueda implementar. Y bueno, creo que necesitamos también una universidad, que esto lo venimos planteando desde siempre, que sea la universidad que se pensó hace 70 años cuando se decretó la gratuidad universitaria. Necesitamos la universidad del pueblo y para eso necesitamos que se escuche a todos los sectores, que se comprometa, que la universidad se comprometa con las causas latinoamericanas y con las causas nacionales y que por supuesto que tenga políticas para caminar hacia eso, que tiene que ver con la extensión también. Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué nos queda? Coincido totalmente con las chicas, la verdad que han dicho todo, el tema de poner en la agenda el feminismo me parece fundamental y de la mano de eso tomo específicamente, por ejemplo, el tema de la laicidad de la universidad. Para mí, desde el movimiento, creo que algo que discutimos y venimos trabajando todo el año es el tema de la laicidad, que ha traído mucho revuelo desde el año pasado hasta este año. Explota, digamos, a base de que desde una toma, organizada por los estudiantes, a raíz de la defensa de la educación pública, también se decide levantar las banderas de esta reforma del 18 y una de esas era la laicidad y se toma, ya después, digamos, bien o mal la decisión. El tema es que los estudiantes decidimos, bueno, retirar una de las imágenes y, bueno, sí rescatamos desde el movimiento que la Facultad de Filosofía, a través de su consejo directivo, supo sostener el reclamo de los estudiantes y creo que es una de las cosas que por ahí queda medio colgando y necesitamos nosotros del movimiento, digamos, si vamos a seguir alguna dirigencia, lo vamos a discutir a través de un programa y ese programa tiene, digamos, como bandera principal la laicidad. Tenemos consejeros y, bueno, hemos sido miembros de esta comisión que se ha formado y, bueno, la Facultad de Filosofía en este momento es una de las únicas estamentos de la universidad que no tiene imágenes en su edificio y, bueno, vamos porque las otras dependencias también lo pueden sacar y creemos que es algo que fallar, tiene que estar en la agenda del próximo rector y espero realmente que, bueno, de esta avanzada de feminismo, como decía la compañera, de poder tomar lugares, que la próxima rectora pueda ser una mujer, porque son dos mujeres muy potables las que tenemos como candidatas y a mí me parece que sería
sería bueno, sería una buena avanzada y estaría bueno trabajar con esas cuestiones. Después decía, les candidates, vaya, ya pueden ir tomando nota los candidatos, la verdad que es un desafío interesante, nosotros lo planteamos una vez, nunca hubo una mujer y ahora nos resulta normal decir que sí, puede ser una mujer, pero nunca ha sido. Nunca ha sido, así que podría serlo, pero bueno, nota los candidatos para el 2020 y quedan muchas cosas más seguramente en agenda. Estamos terminando el cuarto bloque, nos queda un tiempo para una breve pausa y venimos con el cierre del programa de hoy. Mi nombre es Federico Hueso, soy ilustrador y dibujante. Actualmente integro el colectivo Nave de Piedra. Mi técnica favorita es el grafito porque me permite trabajar con el mínimo de elementos para crear distintos mundos o distintos personajes o criaturas. Este dibujo es muy querido por mí porque es la idea de la corporización de un mito dentro de lo que es el Atlas de Ronaria. Lo que permite es un poco hacer algunas referencias de tipo antropológico a lo que es el total del trabajo del colectivo y al mismo tiempo genera otro tipo de dibujo dentro de lo que es la ilustración. Es la corporización de un mito que aún sin ser existente se plasma a través de las imágenes. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, nos queda tiempo solo para la despedida y el cierre del programa de hoy. Hemos tenido una agenda bastante amplia de temas y han quedado temas pendientes, chicas, así que seguramente el año que viene, si es que volvemos. Queda tiempo para despedida, mensajes a los compañeros, a los estudiantes, a las próximas autoridades, a quienes ustedes quieran. Bueno, vamos a hacer. Cambiamos el orden. Rompamos el orden, chicos, rompamos. En realidad me parece importante por todo lo que hemos estado hablando. Vos lo decías recién, pero no estábamos al aire. Creo que tenemos una oportunidad histórica en la Universidad Nacional de San Juan de tener una rectora mujer. Para nosotros es muy importante, no tienen la misma sensibilidad los hombres que las mujeres, sobre todo con los temas de feminismo. Y para nosotros desde nuestra organización, de verdad lo leemos así como una oportunidad histórica y no solamente porque hay dos candidatas mujeres y porque podemos tener una rectora mujer, sino también por la lógica de cómo se han dado las elecciones. Creo que ser lo simbólico de que sean tan potentes las mujeres en nuestra universidad es un mensaje. Y bueno, ojalá que el año que viene estemos hablando de una rectora. Bien, bueno, Seri, Bueno, no mucho más de lo que ya hemos dicho, simplemente dejar para quienes están mirando, decirles que desde el Espacio Ideas es un espacio de militancia abierto para quien se quiera sumar. Nos manejamos con diferentes secretarías, yo de hecho soy la encargada de la Secretaría de Género dentro del espacio, tenemos Secretaría de Extensión y demás. Y nada, la importancia de la militancia, de la política como herramienta de transformación social y para poder seguir caminando hacia una universidad mucho mejor, mucho más accesible, igualitaria, feminista para todos y todas. Y bueno, el camino al 2020, ponerle todas las pilas, ya se empiezan a vivir las elecciones del año que viene. A recalcar que si bien una de las elecciones más importantes va a ser esta elección a rector, que es uno de los que nos representa, digamos, casi a todos los estamentos, pero también recalcar que vienen elecciones desde el estamento estudiantil, tanto consejeros, directivos, superiores, federación y centro de estudiantes, entonces es muy valiosa la participación estudiantil, somos el estamento que sostiene la universidad. Así que tener en cuenta eso, tomarlo como derecho, saber que venimos del pueblo, que somos para el pueblo y que nos estamos formando para eso, así que invitarlos totalmente a la participación del año que viene a todas las elecciones, tanto ingresantes como regulares y egresados, es muy necesaria la participación de todos.
Así que bueno, eso, hacer. Muchas gracias, Anita, Gracias. Florencia, Celina. Gracias a las tres por su tiempo. Y bueno, queda el mensaje para la convocatoria a todo el estudiantado, a la masa estudiantil de participar, a comprometerse, a conocer, porque no todos quieren militar, pero es importante que todos conozcan y ojalá tengamos muchos espacios de debate de todos los candidatos. Bueno, muchas gracias, chicas. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves para seguir hablando de las mujeres en movimiento y nuestros temas. Muy buenas tardes.